están? ¿Amén? ¿Están bien? ¿Tienen frío? ¿No? Pues si no tienen frío, traigo las estufas para acá. Bueno, gloria a Dios damos por esta oportunidad de poder compartir su palabra. Y en realidad tengo casi 1 hora y media porque los chicos van a ver una película. Y bueno, yo sé que vamos a poder explayarnos bastante. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Están todos con los celulares ahí arriba. Qué bueno, qué bendición poder usar la tecnología. Este tiempo, si bien en el tiempo hace frío y estamos todos como temblando, pero en el tiempo de Dios quiere traer algo nuevo a nosotros. Y por ahí, yo anoche estaba descansando un poquito más de lo habitual y Dios traía palabra a mi vida y decía, Señor, esa palabra tan fácil, como decir, cualquiera, hasta un chico que está nacido en Cristo, lo puede explicar, lo puede enseñar. Para que ustedes vayan buscando, pero en realidad vamos a pasear por la palabra. Busquen Mateo 6:33 y ustedes se van a dar cuenta, pero vamos a leerlo desde el principio. Y Mateo 6:25 es donde está fraccionada esta palabra y dice como título el afán y la ansiedad. ¿Cuántas veces de nosotros nos vemos afanados? Esto tocaba mi vida porque decía ansiedad. Y en verdad es algo que uno confiesa. Yo de parte mía confieso, uno tiene ansiedad. Uno tiene a veces esa ansiedad de decir, Señor, yo quiero lograr esto, quiero lograr lo otro, quiero hacer tal cosa y estoy ansioso. O cuando ustedes están esperando algo, que ya saben que lo tienen, ya saben que está ahí, pero lo quieren agarrar, como un chico cuando es Navidad, ¿sí? Y espera, y son las 10 de la noche y dice, y ya viene Papá Noel, y son las 11 y ya viene Papá Noel, y así sucesivamente está ansioso. Y una vez las cosas de Dios también se ponen ansiosos. Las cosas de Dios también se quiere apresurar y quiere caminar como más rápido, quiere decir, Señor, si vos no te apurás, me apuro yo. Y es que hay un tiempo donde Dios nos quiere enseñar y a donde Dios nos lleva a rudimentos o a lugares donde realmente nosotros nos olvidamos, que son los principios. Y que a veces nosotros nos olvidamos muchas veces hasta donde Dios nos sacó, o a donde Dios nos plantó, o a donde Dios nos encauzó. ¿Y qué fue de nuestras vidas antes de conocer a Dios? ¿O qué hubiese pasado si Dios no nos hubiese alcanzado en ese camino, no nos hubiese atravesado, no nos hubiese dado ese abrazo, ese amor, ese perdón, esa contención? Y vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros,
y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quiénes de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, como toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán, mas a cada día su propio mal. Amén. ¿Cuántos alguna vez se han afanado? No digo de afanar ni de robar, sino de correr, de desesperarse. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Con qué voy a pagar tal cosa? ¿Con qué voy a cubrir tal deuda? ¿O cómo voy a suplir las necesidades de mi familia, de mis hijos? ¿O cómo voy a suplir mis necesidades propias? Anoche había un jovencito en casa y conocido de Fernando de la escuela, y él todo lo que él hablaba de dinero. Todo lo que él hablaba o pronunciaba, hablaba de afanarse, de que él está en tal etapa de su adolescencia, pero quiere pasar a un EMPA para poder trabajar y para poder suplir sus necesidades y para no pedirle nada al papá y a la mamá. ¿Pero por qué? Porque vivió una pobreza en la cual esa pobreza como lo subyugó, como que lo pisó. Y mira a sus hermanos que están trabajando en un empleo fijo y que ganan, ponele, 5.000 pesos. Y para él eso es una fortuna. Entonces él ansía saciar esa necesidad de dinero. Pero justamente la palabra habla de esto, de que nosotros corremos, nos desesperamos. Nos desesperamos por qué vamos a vestir, nos desesperamos por qué vamos a comer. Pero imagínense en este salón, imaginar la casa así. Vamos a suponer que todas esas necesidades estén suplidas. Imagínense 2 freezers allá, una heladera por acá, un robot que cocine por vos, que haga todo, vaya, busca lo del freezer, lo descongela, lo mete al horno, lo sirve en la mesa, y acá una mesa, un diván, un aire acondicionado. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Les va gustando la idea, no? ¿Sí? Sí, lo del robot más que nada. Sí. Bueno, una cama, ¿sí? Un diván de aquel lado, donde podamos tener, qué sé yo, un plasma de 70.000, no sé, pulgadas, una PlayStation, el video, la TV, todo, ¿no? Y estamos satisfechos. Hasta tenemos computadora con internet, pagamos las cuentas por ahí, tenemos un cajero automático, si quieren, tomamos con un cajero automático. Pero sin la necesidad de salir afuera. Sin la necesidad de ir afuera. Sin la necesidad de ir a trabajar. Sin la necesidad de ir a comprar. O sin la necesidad de ir a vender. Solamente que las necesidades nuestras estén totalmente satisfechas. Totalmente saciadas. ¿A cuánto le gusta esta idea? ¿Se puede? Hoy por hoy podemos decir que sí. Pero en realidad nuestra mente nos limita al hecho de decirnos, sí, yo puedo, pero yo tengo que salir a laburar. Sí, yo puedo, pero yo tengo que estudiar. Y yo podría, pero mi edad no me da.
tendría que haber planeado de hace mucho tiempo atrás. Y estaría bueno el no poder cocinar o el no poder ir a trabajar y quedarme todo el día en mi casa. Pero nos olvidamos de algo, a lo cual Dios nos llamó. Nos olvidamos de donde Dios nos rescató. Nos olvidamos de que atravesando esa puerta hay alguien también que tiene necesidades. Hay alguien que también por ahí no necesita un lavarropas o no necesita un robot que cocine, pero sí necesita de la palabra de Dios. Sí necesita del afecto, sí necesita de que lo invites, de que lo acompañes. Recién Carla, yo creo que estamos, esto es totalmente del espíritu, bueno, no hablamos nada ni con Carla ni con Emanuel. Recién Carla decía el hecho de brindarle. ¿No tenés para tal cosa? Bueno, yo te suplo. Pero no te lo doy como un préstamo para que me lo devuelvas. No, yo te suplo esa necesidad. Y esa necesidad podemos plantearla como material, como bien habla la Biblia, o podemos plantearla como algo afectuoso, o algo del espíritu. Pero Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y Carla leía en Crónica que este rey buscó a Dios. Emanuel hacía la apertura y decía, yo no quiero oro, solamente quiero hacer la voluntad del Padre. Quiero tener esa salvación. Y esa palabra es buscar el reino de Dios. Y nos olvidamos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque no podemos muchas veces explicarlo. El reino de Dios en la palabra se plantea en varias esferas. Podemos plantear un reino venidero, a futuro. Podemos plantear un reino pasado, que es el que vivió el pueblo de Dios. O podemos plantear el reino que vivimos aquí en la tierra. Y el reino de Dios está en nosotros. El reino de Dios fue presentado en nuestras vidas. El reino de Dios fue aquella salvación, aquel rescate, aquella palabra de que alguien te habló y te dijo, Dios te ama. Dios puede perdonar tu vida. Dios puede suplir esas necesidades, no tanto materiales, pero la necesidad de un papá, de una mamá, las necesidades de una familia. Pero muchos de acá decíamos, yo no voy a tener nunca una familia. Yo nunca voy a poder ser un buen esposo, o nunca voy a poder ser una buena esposa. A mí la violación que tuve me frustró. Y nunca voy a poder ser esa persona que Dios quiere que sea. O ser esa persona que vamos a correrlo a Dios de un plano. Vamos a poner la sociedad, vamos a decir que la sociedad quiere un hombre ideal, o una mujer ideal. Entonces yo nunca voy a poder ser esa mujer ideal. O ese hombre que va a trabajar, que paga sus impuestos y que está al día con las cosas de la sociedad pide. Y nos creemos muchas veces realizados por el solo hecho de tener un trabajo, de tener una casa, una moto y una mascota. Agregué mascota. Pero nos creemos realizados. Creemos que ya están todas las cosas cubiertas. Creemos haber alcanzado todo. Pero Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Y cómo puedo buscar el reino de Dios? ¿Cómo puedo ser parte de ese reino? La palabra habla de que cuando Juan el Bautista decía, va a venir uno más superior a mí. Dice, yo bautizo en aguas. Pero va a venir otro mayor que yo y va a bautizar en el Espíritu. Va a bautizar en poder. Va a bautizar en gloria. Y eso es lo que nosotros, gracias a Dios, vivimos. No vivimos ese tiempo pasado donde se basaban en la ley. En que si la silla estaba derechita, o si la silla estaba corrida, o que si va pata para el revés o pata para el otro lado. Porque la ley te condenaba. La ley no te hacía apto. ¿Y
qué pensar de las mujeres? Ni siquiera eran contadas como hijas. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios en el cual hoy estamos presente, Dios tiene una magnificencia en la cual Dios te trae una libertad en la que vos te podés mover. Vos podés ir y compartir. Vos podés ir y visitar. Vos podés ir y visitar a un enfermo. Podés ir a un hospital. Y muchas veces, como decía hoy Emanuel, tenemos un chip viejo en el cual decís, no, yo necesito una autorización. No, en aquel lado no voy porque hay tal iglesia. O en aquel lado no voy porque está tal hermano. O está aquel pastor, o está aquella pastora. O está aquel que yo ya fui a aquella iglesia y a mí no me gustó y por X causa me fui. Me trataron mal, me trataron bien, no importa. Pero ya catalogamos, ya juzgamos, ya hay un prejuicio en mi corazón. Y eso me aparta del reino de Dios. Eso me aparta. Y no es que el reino de Dios se aparte de vos, sino que vos te apartás del reino. Por tu prejuicio. Por querer decir que hay cosas morales a las cuales te faltado. O te faltaron. Y vos decís, no, yo, ¿para qué? ¿Para qué voy yo si ya hay una persona que lo puede hacer mejor? ¿Para qué voy a predicar yo si ya está Samuel? ¿O para qué voy a predicar yo si ya está Emanuel? ¿Para qué me voy a preparar? ¿Para qué voy a vivir un reino? Pero no, yo busco a Dios por las bendiciones. ¿Y qué bendiciones queremos? ¿Estas que dicen acá? ¿O queremos una bendición donde Dios nos promete una vida eterna? A donde Dios nos permite y nos promete una relación íntima con Él. A donde Dios nos promete y nos suple y nos da una relación en la cual nos podamos aferrar todos los días a Él. Y hay necesidades básicas, pero hay necesidades a futuro. Hay necesidades a las cuales yo puedo decir básica, un litro de leche, un kilo de pan. Pero necesidades a futuro, es decir, un par de zapatos, una sandalia. O como esposo diría, ¿cómo me gustaría regalarle a mi esposo una alhaja, una joya, un anillo? Y otro diría, no sé, me gustaría regalar una flor. Y la esposa también se plantearía otra situación. Pero el reino de Dios está buscando gente que lo pueda mover, que lo pueda sacudir, que lo pueda vivir, que lo pueda aún plantar, porque el reino de Dios es expandible y ese reino de Dios tiene que vivir en mí y yo lo tengo que expandir. ¿Se acuerdan de la casa toda confort? Yo tengo que salir de ese confort, tengo que salir de esta puerta, atravesarla, llevar el evangelio, predicar las buenas nuevas, predicar a aquel que me dio vida, aquel que me restituyó mi familia, mi hogar, mis hijos, aquel que me devolvió un trabajo, aquel que me hizo una persona, aquel que me ayudó a perdonar. Pero ahí está el tema, yo tampoco quiero perdonar. Y me aparto y me voy del reino de Dios. Porque el reino de Dios es eso. Había muchos mandamientos, los cuales los fariseos y todas esas fuentes políticas que se movían ante Jesús le decían, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús le dice, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, etcétera, etcétera, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hoy no. Nosotros no queremos ese reino. Queremos un reino donde yo tenga la gloria, donde estén todas las luces sobre mí, donde yo pueda decir tengo la mejor música, la mejor banda, el mejor micrófono, la mejor iglesia con butacas todas felpadas, con aire acondicionado que te sale por debajo de la alfombra. Todo eso. Y queremos mostrar, todo eso lo hice yo y todo lo puedo yo y todo yo.
Y lo decía hoy Emanuel. Hoy buscamos esa competencia de materialismo. ¿Qué es vivir el reino? ¿El poder sentarme y poder comprar o poder comer manjares? ¿O el reino también es poder decir, me voy a comer pescado frito con un abuelo? ¿O me voy a comprar un copo de algodón y compartirlo con un niño? ¿Qué es vivir el reino? ¿Qué es deleitarme en el reino? En que todos vengan a mí y me traigan regalos, y me traigan ofrendas, y me traigan cosas que a mí me agraden. ¿De qué reino yo puedo predicar? ¿De qué reino yo puedo vivir como testimonio vivo? ¿Cuál es el reino que Dios me presentó a mí? Yo vivo un reino de gloria, como todos ustedes, pero ¿en qué reino vivíamos antes? ¿En el adulterio? ¿En la división? ¿En la pelea? ¿En que mi papá me abandonó, mi vieja hizo cualquiera, yo tuve que hacer esto, tuve que hacer lo otro? ¿Desde qué reino Dios me sacó? ¿De qué reino Dios me sacó? ¿En qué cimiento Dios tuvo que cavar de nuevo para fortalecerme y plantarme a mí? ¿A qué reino quiero vivir? Se buscar primeramente el reino de Dios. Y hay un nexo, en lengua se llama nexo, que es y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor, porque yo veo tu reino y tú vas a plantar esa justicia y a mi suegra la vas a consumir en fuego. Amén. Gloria a Dios. O vas a consumir a aquel que me insultó, a mi patrón que no me paga como me tiene que pagar. Y empezamos ahí, está, Señor, hacer justicia. Hacer justicia con mi esposa, hacer justicia con mis hijos, hacer justicia con aquel que me está dando trabajo, hacer justicia con la presidenta, hacer justicia con aquel que me defraudó, hacer justicia con aquel que me dejó. Pero esa justicia es mía. Esa justicia es mía, no es de Dios. Esa justicia es la que yo quiero. Sería fácil agarrar una metralleta hasta que se me terminen las balas. Pero después, ¿qué hago? Empiezo a correr. Es fácil de agarrar y poner justicia en mi familia. Es fácil plantearme de que yo soy justo, de que yo soy juez. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 2. Recién voy 10 minutos, así que falta todavía un... Romanos capítulo 2 dice, el justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Cuántas veces juzgamos a alguien? ¿Cuántas veces juzgaste al gobierno? ¿O a aquel inspector que te sancionó por una multa? Decís, este malandra, corrupto, me viene a sancionar a mí. Pasan 600 en rojo, paso yo, me enganchó. ¿O cuántas veces juzgaste al que está acá adelante? ¿Cuántas veces juzgamos al que está acá adelante? Y no miren, pero ¿cuántas veces juzgamos al que tenés al lado? ¿Cuántas veces juzgaste a tu mamá? A tu papá. ¿Cuántas veces te pusiste como juez? Vos deciste, viejo, pero vos qué sabés.
a la esposa. Vos que sabés, vos que me vas a enseñar a mí. Y una confesión, yo lo hice. Yo a mi esposa, hasta que me lo planteó y lo pude masticar y lo pude decir, para mí era un chiste, pero para ella causaba dolor. Y yo le decía, vos ahora sos Luque, antes no eras nadie. Y eso causaba dolor en ella. Muchas veces hacemos esos prejuicios, son pavos, que creemos que son pavos, pero lo confesamos con nuestros labios. Y Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Sigamos leyendo en Romanos. Versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que te hacen tal, y haces lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios. ¿Tú piensas que porque vos juzgás vas a escapar del juicio de Dios? ¿Tú pensás que porque tus pensamientos están aquí guardados y no son proclamados, no son vistos delante de Dios? ¿Vos creés que porque vos pensás que ese cable está mal puesto, pero no lo decís, pero solamente con tu pensamiento ya estás poniendo un juicio? Y estoy tomando un testimonio pavo. Pero ¿pensás que Dios no te va a juzgar a vos? Así creemos. Creemos que porque estamos bien, porque Dios nos bendice, tenemos derecho a juzgar. En el 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Y escuchen bien, riquezas, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Bendiciones. Menospreciamos bendiciones. Pero yo quiero ser bendecido. Yo ofrendo. Yo traigo mi diezmo. Yo, Señor, te ofrendo. Te doy mi diezmo, vos me tenés que bendecir. No importa si Manuel se gasta o no se gasta todo. Yo te ofrendí a vos, te diezmé a vos. Vos me tenés que a mí suplir. Pero menospreciamos las riquezas que es benignidad, paciencia, longanimidad. Y todas estas riquezas son las que nos llevaron a nosotros al arrepentimiento. Porque en algún momento yo vine a los pies de la cruz del Calvario y dije, Señor, perdoname. Señor, saname, Señor, restaurame, sacame de este pozo. Sacame de esta desesperación. Versículo 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra en inmortalidad. Pero ira y enojo a los que no contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio primeramente y también el griego, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Esta palabra habla de que va a haber un juicio y que ninguno de nosotros nos vamos a librar de ese juicio. Ninguno de nosotros va a poder escapar de ser presentado ante Dios.
Y donde Dios te juzgue por tus actos, donde Dios te juzgue por lo que hiciste o por lo que dejaste de hacer. Porque cuando Dios te manda a dar, o cuando Dios te manda a abrazar, o cuando Dios te manda a salir y atravesar esa puerta, y dijiste, no, Señor, mirá el calor que hace. Son las 3 de la tarde, ¿qué lo voy a ir a visitar a esta hora? A las 3 de la tarde, 40 grados bajo la sombra. Mirá qué bien que estoy yo acá, con aire acondicionado, la heladera, juguito fresco. ¿Y vos querés que yo salga a predicar tu palabra? No podés esperar un ratito más. Y después viene ahora, como en julio, hace un frío, para ir a la iglesia hace un frío, para ir a predicar hace un frío. Y siempre buscamos nuestra comodidad. Siempre buscamos mi comodidad. Pero yo quiero ser bendecido. Quiero que las bendiciones no vengan a mí, en realidad vengan a mí, que me las choque. Que yo camine y las bendiciones choquen conmigo. Pero tengo que vivir el reino de Dios. Tengo que vivir su justicia. El versículo dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que debajo de la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son para sí mismos. Esto me hacía acordar un programa de televisión. A veces buscan esos que son los indios que vinieron, ¿no? Bueno, africanos, perdidos en la tribu, perdidos en la ciudad. Y yo pude captar un pedacito de ahí que cuando leía esto, y había un cacique acá en Buenos Aires, y hablaba con un muchacho. No voy a poner ejemplo en él porque me va a salir medio raro, ya me pasó. Hablaba con un muchacho y le decía, ¿por qué tú te unes a un hombre? Eso en mi tribu no pasa. En mi tribu no, el hombre con la mujer y la mujer con el hombre. No la mujer con mujer o el hombre con el hombre. Y eso habla de naturaleza. ¿Quién le fue a predicar al cacique? ¿Quién le fue a enseñar a decirle que eso era abominación ante Dios? Habla de naturaleza. Jesús decía que si dejamos de predicar, hasta las piedras hablarían. Van a hablar las piedras. Y va a pasar, va a suceder. Pero mientras tanto, vos no esperes a que esto suceda, va a decir, si total se va a encargar todo este manojo de piedra escombro que tengo acá, va a predicar, ¿para qué voy a predicar yo? No, porque cuando llegue ese juicio de Dios, Dios te va a demandar. Dios te va a demandar. Salí de tu comodidad. Salí de tu plataforma, como decíamos la vez pasada. Y sí, hicimos una plataforma. Pero esa plataforma es para un futuro. Para alguien que va a venir detrás. Pero yo la dejo como legado. Pero yo tengo que salir de mi comodidad. Tengo que salir de mi casa, de mi silla, de mi auto. Tengo que salir. Tengo que salir a buscar a aquella persona que también está desesperada como estuve yo. A esa persona también que estuvo necesitada o está necesitada como estuve yo. A presentarle el reino de Dios y su justicia. Porque la gente afuera clama por justicia. La gente de afuera clama, la gente que no conoce a Dios clama. Yo me largué a llorar solo cuando el otro día escuchaba que la mujer esperaba el colectivo ahí en Rizo y 1 de Mayo.
Y el esposo que la estaba mirando, vigilando en media cuadra, le estaban por robar y el esposo sale a defenderla. El tipo le pegó un tiro doble y murió. Entonces, ¿por qué? Acá hay dos cosas, es decir, el afán de la vida y la injusticia de la vida. Es decir, ¿por qué murió? ¿O por qué directamente no lo robó y ya está, punto? Pero acá también está lo que Dios también nos habla, es el afán. ¿Por qué me afano si en 2 minutos, en 2 segundos yo no existo más? Y el Mateo dice, aquel que pueda añadirse un codo de estatura, 10 centímetros, 15, 30, ¿quién va a ser más alto? Por más que se esfuerce. ¿Quién va a poder agrandar estatura? Muchos nos ensanchamos, sí. Eso sí. Eso es fácil para muchos. Para mí por lo menos. Pero agregar estatura. ¿Quién? ¿Quién nos puede, estando en Cristo, quién nos puede separar de su amor? ¿Quién nos puede separar del amor de Dios? Pero ¿cuánto nos cuesta dar el amor de Dios? ¿Cuánto nos cuesta decir Dios te bendiga? ¿Cuánto nos cuesta bendecir? El miércoles en la iglesia del pastor Maidana, algo resaltó de Carla. Cuando decía, me impactó que Carla bendijera. Que la pastora traiga bendición, digo, yo los bendigo. Yo los bendigo, y eso es algo que marca una diferencia. Muchas veces ni siquiera ni al panadero, ni al verdulero, ni a la chica del supermercado le decimos Dios te bendiga, gracias. No, miramos el vuelto y si se equivocó el vuelto para mal, le reclamamos. Se equivocó para mal también, pero para bien mío, me voy. Hay algo tan chiquito que muchas veces yo lo planteo, aún en mi casa. Digo, te levantaste y ni siquiera buen día, un beso. Pues nos despedimos, nos vamos a trabajar y chau, todo auge, afán, todo afán de irse, de apurarse, todo instantáneo, todo ya. Y si era para ayer, mejor. Pero ¿cómo nos cuesta plantar el reino de Dios? ¿Cómo nos cuesta compartir el reino de Dios? Pero todos queremos recibir palabra profética. Pero también nos dicen que tenemos que trabajar por nuestra palabra profética. Tenemos que también velar por lo que Dios nos da. Dios también nos mostraba cuando Dios le daba los talentos. Y a uno le entregó 10, al otro le entregó 5, al otro le entregó 3, al otro le entregó 1. Pero después vino a buscar los talentos. Y Dios va a venir a buscar tus talentos y los míos. Dios va, esto está grabado, está escrito en el libro de la Biblia, de la vida, está escrito por el ángel que escribe, que Samuel estuvo en tal lado, predicando a tal hora, haciendo tal cosa, tal otra. Esto está escrito, está grabado, así como muchas veces cuando estamos viendo el celular, la palabra de Dios, está escrito, está grabado, no hay forma de borrarlo. Que estuviste sentado, que estuviste escuchando, que recibiste, que Dios te trajo palabra, que Dios te trajo esto. Dios es respetuoso y va a respetar tu decisión, va a respetar tus tiempos. ¿Cuántas veces nos dijeron que hay que soltar todo? ¿Cuántas veces nos dijeron que hay que matar la lengua? Atarla, hacer un nudo a la lengua. ¿Cuántas veces nos dijeron no hagas esto? Como a los chicos, tuto, te vas a quemar. Vamos que vamos. Vamos y hablamos, vamos y hacemos. Somos hábiles, somos rápidos. Somos hábiles y somos rápidos. Y esto no es una demanda, menos de parte mía.
hay reunión de oración, hay reunión los martes, hay reunión tal cosa. Siempre tenemos una excusa. Siempre nos planteamos en una excusa. Primero el tiempo, después esto, después lo otro. Y esto no me perdona, yo no quiero hacer reproches ni mucho menos. Es un ejemplo que Dios me trae. Y el reino de Dios dice, sí, lo arrebatarán los valientes, pero yo valiente, no, pero ahora no. Las vamos. A no ser que sea una noche de gloria, de poder, y que traiga la unción fresca, y que traiga el fuego del Espíritu Santo, y que se caigan los cimientos y se muevan las paredes, somos unos guerreros bárbaros. Somos unos guerreros espectaculares, guerreros de primera línea, y somos los que vamos a arrebatar todo y los que vamos a conquistar todo. Pero cuando voy y abro la heladera y no encuentro algo, ¿para qué te voy a servir si no me suplís? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si yo no puedo? ¿En qué voy a ir? ¿En qué voy a ir a tal lado si no tengo ni moto, no tengo auto, no tengo esto? ¿Cómo voy a llegar? ¿Qué le voy a decir yo a la persona si no sé qué decir? ¿Qué le voy a decir si no sé qué hablar? ¿Qué le voy a decir? ¿Que Dios la ama? No. Es muy cursi. ¿Qué le voy a decir? ¿Que Dios la perdona? ¿Cómo le voy a hablar a un enfermo? Pero ¿cuántas veces desde acá o personalmente te dicen prepárate? Prepárate. Este es un tiempo donde Dios te dice prepárate. Muchas veces recibimos esa palabra. Muchas veces recibimos esa manifestación de parte de Dios donde Dios te está talayando y dice prepárate, enderezate, corregite, instruite, lee, soltá tu lengua, ¿no? Pero como dije recién, para el chisme, yo soy primero. Pero para plantar el reino de Dios y su justicia me quedo atrás. Ya no soy más valiente. No soy más valiente. Dice, el reino de Dios es un reino soberano. Dice, manifiesto en Cristo. Es un reino soberano, hay una soberanía. Es sobre mi vida y sobre cada uno de ustedes. Pero manifiesto ante quién? Ante Jesús. Ante Jesucristo. Cuando Jesús vino aquí y entregó su vida por vos y por mí, yo acepté ese sacrificio en la cruz. Tomé ese reino. Lo tomé, me aferré a ese reino. Y sentí el amor de Dios, sentí el perdón de Dios, sentí la justificación, sentí que Dios me santificaba, sentí que nadie ni nada me podía acusar de lo que yo había hecho. Ese es el reino de Dios. Dice, para derrotar a sus enemigos. Este reino es manifiesto para derrotar a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Satanás y sus secuaces. Mi enemigo no es el que está acá enfrente, mi enemigo no es el que tiene la iglesia acá a 3 cuadras, o allá a 5 cuadras, o el que está en aquel lado. Ese no es mi enemigo. Mi enemigo no es mi mamá, o mi vieja, o mi esposo, o mi esposa. Mi enemigo no son mis hijos. Pero nuestros hijos se rebelan contra nosotros. Y si no se te reveló, espera que crezcan y se van a revelar. Hijos chicos, problemas chicos. Hijos grandes, problemas grandes. Pero cuando se te revelan, te ponen en una encrucijada contra una espada y una pared, y o lo bofeteo o lo crucifico. Y ya te dan de salir de las casillas y ya agarrar el rebenque y le querés cruzar el rebenque. Aún hasta eso Dios te va a demandar. Porque dice que somos mayordomos de lo que Dios nos dio.
son joyas preciosas que Dios nos prestó. ¿Cómo educás a tus hijos? ¿Cómo corregís a tus hijos? ¿Que celo va a haber? Sí, celo va a haber. Uno lo va a tener celo el otro, otro lo va a hacer el otro. Porque no, por ahí uno no tiene para decir, le compro zapatillas a los 4. O le compro un jean a los 4. Encima, cada vez que vos vas, te dicen, sí, talle para uno y para el otro no. Encima, te patea todo el fondo. Pero viviendo en el reino de Dios, las demás cosas son añadidas. Las demás cosas son añadidas. Pero ¿cómo imparto justicia a veces con nuestros hijos? ¿Cómo soy justo con uno? ¿Cómo soy justo con el otro? ¿O cómo le hago entender que con él fui justo ayer o el año pasado y con el otro tengo que ser justo ahora? Buscando el reino de Dios. Dice, el reino soberano manifiesto en Cristo para derrotar a sus enemigos, creando un pueblo sobre el cual Él reina y ese reino es percibido. Percibido, yo tengo que percibir, tiene que ser tangible, no tiene que ser abstrato. Tiene que ser tangible como esta silla, tiene que ser tangible como el calor que emana la estufa, tiene que ser tangible. Yo ese reino lo tengo que degustar, lo tengo que saborear. Me tengo que mover en libertad en ese reino. Porque ese reino fue preparado para mí. Ese reino fue preparado para vos. Ese reino de Dios está preparado para todos aquellos a los cuales le dice sí a Jesucristo. Porque cuando yo acepté a Cristo, lo acepté como mi Señor, como mi gobernador, como el Rey de mi vida. Pero si queremos ser unos adolescentes que decimos que sí, pero después hacemos cualquier cosa, nos ponemos en rebeldía. Nos ponemos en desobediencia. Hoy escuchaba que porque uno puede recibir el mensaje de sanidad, vamos a suponer a alguien que está enfermo, de sanidad. ¿Por qué puede recibir la sanidad inmediatamente? La palabra de Dios da muchas por ahí opciones, pero acá fueron una opción bien puntual. ¿Por qué Dios o por qué la persona puede recibir esa sanidad inmediatamente? Y yo dije lo mismo que puede ser dicho cualquiera, por la fe. Por la fe puedo recibir la sanidad. Y este hombre de Dios decía, muchos dirán por la fe. Y dije, bueno, lo dije yo, no estoy tan errado. Y él dice, pero es por la obediencia. Es por la obediencia. Primero Dios te pide obediencia. Dios te pide sujeción. Dios te pide que seas honesto, que seas honrado, que seas sujeto a sus mandamientos, sujeto a sus estatutos. ¿Cuál fue el pecado de Adán? El pecado de Adán no fue comer la fruta. El pecado de Adán fue su desobediencia. Fue la desobediencia lo que lo llevó a la destrucción, lo que lo llevó al desarraigo, lo que lo destituyó del reino. Porque Adán estaba en un reino. Y bien que le ha pasado. Y bien que le ha pasado. Entonces yo estoy instituido hoy en este reino de Dios. Dios tiene un reino para mí. Un reino de gloria. Un reino de prosperidad. Un reino donde yo puedo ir y conquistar terrenos, tierra. Cuando Dios te dice te va a llevar a las naciones, sí, ojalá Dios te lleve a Europa, Dios te lleve a África, Dios te lleve a donde te quiera llevar. Pero si te lleva a tu vecino, ese también es un reino. Si te lleva a tu parentela, también es un reino. ¿Cuántos están peleados o enojados con papá? ¿O cuántos están
peleado o enojado con un cuñado, con una cuñada, con un sobrino. Y ni siquiera le podemos mirar cara a cara. Y si va por una vereda y viene enfrente, yo me cruzo. Entonces conquistá, porque es un reino de conquista. Es un reino donde Dios te va a suplir, es un reino donde Dios no te va a dejar desamparado. Es un reino donde vas a aplicar la justicia de Dios, no tu justicia. No, yo a este lo juzgo porque tiene arito. No, yo a este lo juzgo porque se pintó el pelo. No, porque este tiene esto. No, porque aquel es lo otro. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No la mía. No la mía. ¿Amén? ¿Están acá? ¿Se fueron? Busquen Tesalonicense, primera. Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amén. Dice, dad gracias que tenemos un auto. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? No. No. Dice que dad gracias en todo. No porque tengo un auto, no. Da gracias en todo.